El juicio a Abimael Guzmán y otros miembros de Sendero Luminoso en Perú fue un proceso judicial emblemático en la historia de nuestro país. Este grupo terrorista maoísta liderado por Abimael Guzmán causó una gran inestabilidad en Perú durante las décadas de 1980 y de 1990, resultando así en miles de muertes. El juicio comenzó en el 2000 y fue presidido por el juez César San Martín. Durante este proceso se emitieron duras sentencias por terrorismo y violaciones a los derechos humanos. Este juez, San Martín, se destacó por su enfoque liderado, ético y perseverante. Consideró aspectos morales además de las normas jurídicas. Este caso de Sendero Luminoso, que fue una organización terrorista fundada por Abimael Guzmán en la década de 1970. Este llevó a cabo una campaña de violencia brutal en Perú. La lucha contra ellos se convirtió en un conflicto armado interno, prolongado y lamentablemente devastador. El juicio contra Abimael Guzmán y otros líderes representó un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas. Se presentaron pruebas de las atrocidades cometidas de estas organizaciones y se buscó no solo determinar la culpa de los acusados, sino también establecer una base legal de la responsabilidad de estos líderes de Sendero Luminoso que tuvieron estas acciones devastadoras. El juez César San Martín desempeñó un papel fundamental en este juicio, garantizando así que se lleve de manera justa y respetuosa los derechos humanos. A pesar de la gravedad de los crímenes, se aseguró que los acusados tuvieran una sentencia adecuada y de que las pruebas presentadas fueran sólidas. El juicio culminó con la condena de Abimael Guzmán y otros miembros destacados, reflejando la gravedad de sus acciones y el sufrimiento causado a nuestra sociedad peruana. El trabajo ético y equilibrado del juez San Martín ejemplifica la importancia de un sistema judicial imparcial en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la justicia en casos de grandes violaciones de los derechos humanos. Le cedo la palabra a mi compañero Roberto Carrillo. Gracias. Muchas gracias. Ahora compararemos el caso de Abimael Guzmán y el rol del juez César San Martín a la luz del positivismo excluyente de Kelsen. El caso del juicio de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso en el Perú, así como el papel del juez César Martín, ofrece un contraste interesante con el concepto del positivismo excluyente de Hans Kelsen en la filosofía del derecho, especialmente en el enfoque legalista versus el enfoque ético-moral. El positivismo excluyente de Kelsen sostiene que el derecho se deriva únicamente de normas escritas y los jueces deben aplicar estas normas de manera objetiva, sin considerar cuestiones morales o éticas. En cambio, en el caso del juicio a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán, el juez César San Martín adoptó un enfoque más amplio y ético. En cuestión a la luz del positivismo incluyente de Hart. Este se refiere a la teoría legal desarrollada por Hart, que se centra en la idea de que el derecho y la moral son conceptos separados pero interconectados en el sistema legal. En cuestión de separación de derecho y moral, Hart sostiene que existe una separación entre el derecho positivo, que son las leyes escritas y las reglas legales, y la moral. En el contexto de Sendero Luminoso, el juicio se basó en el derecho positivo,
y las leyes existentes para procesar a los acusados por crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo. Sin embargo, el juez César San Martín también tuvo en cuenta consideraciones morales al buscar un juicio que respetara los principios de justicia y derechos humanos. A la luz del positivismo crítico de Ferrajoli, el positivismo crítico de Ferrajoli y el caso de Abimael Guzmán y el juez César San Martín representan dos perspectivas distintas en la teoría del derecho y la justicia. El positivismo crítico, como propuesto por Luigi Ferrajoli, se centra en la aplicación de las normas jurídicas de manera rigurosa, pero también enfatiza la importancia de los derechos humanos y la ética en el sistema de justicia. Y por último, el caso de Abimael Guzmán y el juez César San Martín, a la luz del realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. En análisis de este caso, involucrando el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo, puede centrarse en varios aspectos relacionados con la filosofía legal de Hart y las implicaciones que tiene el contexto del juicio a Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, presidido por el juez César San Martín. El realismo jurídico de Al Roth se caracteriza por su énfasis en la realidad del derecho, más allá de las meras normas escritas. Ross argumenta que el derecho no es simplemente lo que se encuentra en los libros de leyes, sino que también se basa en cómo se aplica y se practica en la sociedad. La inconstitucionalidad del decreto 25475, conocido como la Ley de Apoyo a la Lucha contra el Terrorismo, fue emitida en el Perú en el 92 durante la presidencia de Alberto Fujimori como parte de las medidas tomadas para combatir los grupos subversivos, especialmente el grupo Sendero Luminoso. Veamos algunos de los argumentos que se han utilizado para cuestionar la constitucionalidad del decreto ley 25475. Número 1, la violación de los derechos fundamentales. Número 2, la suspensión de garantías constitucionales. Número 3, la jurisdicción especial. Número 4, amnistía y prescripción. Y por último, restricción de la libertad de prensa. Debido a estos y otros problemas, la comunidad internacional, incluida la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, expresó su preocupación por el respeto a los derechos humanos en el Perú durante el periodo en que se aplicó esta ley. Algunas propuestas de solución. Primero veamos que la inconstitucionalidad de un decreto ley como el 25475 es una cuestión que debe ser determinada por un tribunal competente a través de los análisis legales y constitucionales. Sin embargo, vamos a mencionar tres posibles soluciones a los problemas planteados en relación con la inconstitucionalidad de este decreto ley. Número 1, una reforma legislativa y la derogación, que va a ser el primer enfoque para abordar la inconstitucionalidad del decreto ley 25475, que podría ser impulsada por una reforma legislativa. Número 2, la revisión judicial. Los individuos afectados por el decreto ley 25475 podrían llevar sus casos ante el Poder Judicial y solicitar la revisión de las decisiones tomadas bajo esta ley. Los tribunales podrían emitir sentencias que declaren la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la ley y en consecuencia invalidar ciertas decisiones. Y por último, las recomendaciones internacionales y la presión diplomática. No podemos ignorar que la comunidad internacional, incluyendo
organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el respeto a los derechos humanos en el Perú durante el periodo en que se aplicó esta ley. Se podía aprovechar esta presión internacional para instar al gobierno peruano a abordar las preocupaciones relacionadas con la inconstitucionalidad de la ley. Esto podría incluir la implementación de recomendaciones y estándares internacionales de derechos humanos, así como la cooperación con observadores internacionales. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.